waking up so early to give us with your cat to give us this conference. Yeah. We're very happy to have you today. I've been chasing you for a long time. You know that. Yeah. To give this conference. So this is our closure of the year. So you're the star. So I'm going to present you in Spanish. So if you like to turn on your translation module there, you know where it is now. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. José Vélez muy amablemente me cedió hoy su lugar en la moderación porque hoy tiene internet un poco restringido. Estamos con el doctor Ahmed Bashad, quien es pues uno de los líderes más importantes en varios temas de medicina materno-fetal en el mundo. Ahmed en este momento es el director del Centro de Terapia Fetal en el Hospital de Johns Hopkins él tiene la gran ventaja de que ha venido a través de su vida de varias escuelas. Él estudió en Irlanda, en Alemania y ahora trabaja en los Estados Unidos. Y creo que tiene una gran capacidad de tomar lo mejor de los dos mundos, que en este tema de la restricción de crecimiento intrauterino es una gran ventaja. Entonces, Ahmed, muchísimas gracias. Buenos días desde Colombia. Ojalá te hubiéramos podido mandar un café para que nos acompañaras con café colombiano desde tu casa, pero bueno, prometo que te lo haremos llegar. Tenemos en esta hora alrededor de 100 participantes, pero seguramente se unirán muchos más en la medida que se vayan despertando. Muchísimas gracias nuevamente y adelante con tu conferencia. Okay. Shall I just get started then? Yes, please. You can start your lecture now. Okay. Just share your perfect. Can you see my screen? Yes, Yeah, we can okay. see it. Thank All you right. so much. Well, thank you very much for having me. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Siempre es bueno madrugar y buenos días a todos los que escuchan tan temprano. Estoy sorprendido porque aquí la gente no se despierta tan temprano. Duermen un poquito más. Bueno, el día de hoy quería hablarles acerca del planeamiento del manejo de bebés con restricción de crecimiento uterino. Los temas principales del manejo de la restricción uterina es para el perinatólogo, es poder manejar los riesgos fetales versus neonatales para el feto, dado que la enfermedad de la placenta tiende a empeorar. Hay un riesgo de que progrese a hipoxemia, acidemia y muerte. Y para el neonato, cuando nace el bebé hay riesgo de prematuridad y también se ve y se pueden generar complicaciones y muerte neonatal. Y este equilibrio se complica porque hay cambios con la edad gestacional. Y bueno, ese balance determina qué tan difícil puede ser el manejo. Por tanto, la importancia es tener un diagnóstico correcto, escoger la frecuencia de monitoreo óptimo y escoger el umbral para el parto óptimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted está examinando a una paciente, usted tiene que determinar sobre si es riesgoso continuar el embarazo y si el bebé está comprometido. Si el riesgo fetal es mayor, que el parto, se inicie el parto, pero si el riesgo neonatal es mayor, entonces se continúa el monitoreo. Y después en la próxima consulta de monitoreo se toma la misma decisión nuevamente. Básicamente eso sería la vigilancia.
El desafío es que si usted no es preciso para poder determinar el riesgo fetal, usted puede iniciarse el parto de un bebé demasiado temprano, y si usted no sabe cuándo volver a ver al paciente, si usted está monitoreando y toma mucho tiempo, corre el riesgo de que el bebé tenga mayor compromiso o muera. Por tanto, la gran pregunta siempre es cuándo iniciar el parto y cuándo monitorear. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién necesita vigilancia fetal? Y bueno, y la respuesta es los fetos con una disfunción de la placenta, porque es esta disfunción de la placenta lo que pone a los bebés en riesgo de deterioro. Pero ¿cómo se diagnostica la disfunción de la placenta? Y eso depende mucho de la edad gestacional. Si pensamos acerca de la placenta, podemos ver que el intercambio de nutrientes y oxígeno depende mucho del suministro de sangre a las arterias uterinas y el suministro fetal a la arteria umbilical del bebé. Y básicamente cuando la resistencia del flujo sanguíneo en la arteria uterina maternal se incrementa, y esto se ve ya sea porque se incrementa la pulsibilidad o con notching se incrementa el flujo sanguíneo al espacio, y esto puede puede afectar la nutrición del bebé. Cuando vemos que se afecta a nivel velloso, se pueden ver anormalidades en el Doppler intraumbilical. Y si pensamos acerca de la fisiología, usted examina un bebé pequeño, puede ver que una arteria anormal, vemos que la perfusión es anormal, vemos que el promedio umbilical vemos que todo también está normal en el lado del feto, y estos son signos de lo que es disfunción de la placenta. Ahora, cuando la patología de la placenta no afecta el Doppler de la arteria umbilical, y esto lo voy a decir después, puedes tener anormalidades en la difusión del oxígeno, y el vaso que les dice acerca de esto es el Doppler de la arteria cerebral media. Cuando vemos que hay preservación del cerebro, podemos ver que hay un problema con la cantidad de oxígeno que hay. Por tanto, eso quiere decir que para poder diagnosticar la disfunción de la placenta se necesitan 3 vasos: se necesita la uterina, se necesita la umbilical y se necesita la arteria cerebral media. Y aquí hablamos, y esto nos dice acerca de los diferentes aspectos de defectos en la perfusión y defectos en la difusión de la placenta. Y eso es muy importante, utilizar esos 3 vasos, porque como la enfermedad de la placenta genera cambios en la edad, por tanto, en un inicio temprano del crecimiento, se puede obtener circulación del vello, y los vellos se reducen en números, y esto produce un Doppler de arteria umbilical elevada. En estos bebés, los defectos de la perfusión son el problema principal, y dado que a nivel vellositario los números se reducen, también se reduce la cantidad de oxígeno que se intercambia. Si estamos más cercano al término, la patología de la placenta es más probable que las paredes vellositarias se ven afectadas, por eso no se cruza, y que a nivel de vellos es más inmaduro. Por tanto, se puede tener un Doppler de arteria umbilical afectado, pero este Doppler de la arteria umbilical puede ser completamente normal, y la única normalidad que se ve es a nivel cerebral. Para poder diagnosticar la disfunción de la placenta, se necesita utilizar la arteria cerebral media y la umbilical en Doppler, porque la proporción del Doppler de la arteria cerebral es sensible a todas estas anormalidades. Tiene la mejor predicción en términos de decidir si necesita una vigilancia fetal. Si vemos que el peso está por encima del 10% de la anatomía normal y el fluido amniótico es bajo o normal, eso es consistente con la disfunción de la placenta. Y vemos que si la anatomía
o el fluido. Podemos ver que si la anatomía es fluida y el flujo se incrementa, eso es más consistente con problemas genéticos o con una enfermedad viral, y esos bebés necesitan mayores pruebas diagnósticas en esa dirección. Cuando hablamos acerca del Doppler de la arteria uterina y del umbilical y cualquiera de estos, podemos decir, bueno, hay una perfusión de la intervellosidad anormal, y si estos son normales y el CPR es anormal, se puede decir que hay una perfusión de la vellosidad anormal, y si la única anormal es la arteria cerebral media, sigue siendo una enfermedad placentaria, pero el tema sería la difusión del oxígeno. Cualquiera de estas constelaciones constituyen una disfunción de la placenta, y estos bebés necesitan tener una vigilancia fetal. Bueno, hace unos cuantos años nosotros hicimos el consenso de Delphi, que en este momento reconoce tanto las diferencias en restricción del crecimiento de inicio temprano y tardío en términos de fisiología, y tiene criterios de diagnóstico que son aceptados de manera bastante uniforme en la mayoría de las guías de las sociedades profesionales. Por ejemplo, podemos ver bebés que tienen una circunferencia abdominal pequeña o que tiene un peso fetal estimado en combinación con una arteria uterina anormal o arteria umbilical anormal en las 32 semanas. Es probable que sea en restricción del crecimiento de inicio temprano, y si es después de las 32 semanas, se empieza a prestar atención a lo que es a la proporción de la placenta del Doppler cerebral, el cual combina la arteria cerebral media y la arteria umbilical para llamarlo restricción del crecimiento uterino tardío. Ahora viene lo que sería los aspectos más importantes. Una vez se establece el diagnóstico, sabemos que es una enfermedad placentaria, hay que monitorar. La pregunta es cómo se monitorea a estos bebés. Y bueno, ¿cómo se monitora los embarazos con restricción de crecimiento? Depende mucho de cuál es la imagen clínica, porque si la disfunción de la placenta es tan leve que produce muy pocas anormalidades, entonces se necesita producir muchas modalidades de supervisión o pruebas muy sensibles. Y basado en la enfermedad de la placenta se obtienen diferentes tipos de restricción del crecimiento. Inicialmente se reconocía cuando se tenía un bebé con una placenta normal, con un Doppler de arteria umbilical anormal, y se seguían generalmente un número grande, tendría una deceleración tardía, y básicamente se empeoran los Dopplers de la placenta, se obtienen Doppler de arteria cerebral en deterioro. Los datos están como en meseta, ya no cambian más. Y en el inicio no se sabía qué determinaba el riesgo del deterioro, y después las anormalidades del Doppler venoso se pudieron describir como algo que precede el deterioro y estar asociados con la acidemia y con la disfunción cardíaca. Ahora, es muy importante reconocer que esto es algo que sucede inicialmente en la restricción del crecimiento de inicio temprano. La tasa del Doppler venoso después de las 32 semanas es de 0.5% a 1%. Y esto es en un gran número de pacientes, y esto es un patrón que generalmente se ve en restricción del crecimiento de inicio temprano y indica que hay un compromiso cardiovascular avanzado. El perfil biofísico se determina por la oxigenación del bebé, y cuando yo estaba en Maryland hace muchos años, vimos una relación como, por ejemplo, que pasa a medida que los bebés se deterioran, y pudimos conformar que a medida que se deteriora la restricción de inicio temprano, el Doppler arterial se vuelve normal, después el venoso y después el perfil de puntuación biofísica. Es muy importante reconocer que la imagen clínica es diferente cuando uno está antes de 32 o 34 semanas o después. Por tanto, los mortinatos es como por la forma última, lo último en disfunción de la placenta. Por tanto, cuando hemos seguido bebés y los hemos evaluado acerca de cuál era la imagen clínica y comparamos los que murieron versus los que nacieron al parto, por tanto, la restricción de inicio temprano se presentaba una
una combinación de empeoramiento del Doppler de arteria uterina y del Doppler del ductus venoso. Y este era el patrón que se observaba en aquellos bebés que fallecían en útero. En restricción en útero no habíamos visto ninguna normalidad del Doppler venoso. Sí había un número pequeño de bebés que tenían un Doppler de arteria umbilical elevada, pero los hallazgos predominantes era que solamente los cambios de la arteria cerebral media y otras pruebas de vigilancia. El patrón de deteriorización hacia los mortinatos es muy diferente en la restricción del crecimiento de inicio temprano y tardío. El otro tema es que cuando se sigue la restricción del crecimiento de inicio temprano y se empieza a progresar de ausente a reverso y tenemos un ductus reverso, el intermedio promedio a mortinatos era de un día y aquellos bebés que se veían a término donde se tenía un antagonismo del cerebral nuevo, el momento hasta mortinatos será 4 días. Por tanto, el restablecimiento temprano, el mortinato ocurre después de los Dopplers, del ductus venoso y arterial, y el más tarde puede salir de un Doppler anormal de arteria cerebral sin importar cuál es la arteria umbilical. Por tanto, este es el vaso al cual hay que prestar atención. Bueno, regreso a eso, pero eso es simplemente las diferencias en el comportamiento clínico que son importantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto deterioro fetal se tolera? ¿Cuándo debería iniciarse el proceso de parto del bebé? Generalmente cuando el continuar con el embarazo genera mayores riesgos para la madre o el feto. Y el factor importante aquí es la edad gestacional. Cuando vemos los embarazos con restricción de crecimiento de manera específica, la tasa de complicaciones mayores y muerte neonatal está por encima del 50% por debajo de 26 semanas. Este periodo de tiempo, la mayoría de los bebés que usted induzca el parto van a fallecer, lo cual quiere decir que la principal indicación para el parto sería la enfermedad materna. Una vez se llega a 26 semanas, a medida que usted continúa, va a tener una caída significativa en la mortalidad neonatal y las complicaciones, y eso continúa hasta las 35 semanas. El otro umbral importante son 30 semanas. Los bebés que nacen antes de las 30 semanas tienen una mayor tasa, tienen básicamente una tasa de 3 o 4 veces mayor de tener complicaciones en el neurodesarrollo, y más que todo son debidas a la hemorragia intraventricular de la prematuridad. Por ejemplo, cuando yo asesoro a pacientes y digo, bueno, en su embarazo hay varios umbrales importantes. La primera es que usted llega a las 26 semanas y el bebé está por encima de 500 gramos, porque desde ese momento en adelante el bebé va a tener una posibilidad del 50% de sobrevivir. El próximo umbral son las 30 semanas, porque una vez usted pasa las 30 semanas, hay una caída significativa en los problemas del desarrollo que se pueden generar a largo plazo. A medida que uno se acerca a término, el problema es que los bebés que usted está monitoreando pueden fallecer sin tener ningún tipo de advertencia. Los mortinatos productivos se duplican cada semana desde las 37 semanas en adelante. Así que en general el manejo del enfoque es diferente. Entonces, cuando es inicio temprano, antes de 34 semanas, requerimos un alto nivel de certidumbre para el parto, porque los riesgos neonatales son muy altos. Pero a medida que usted continúa con el embarazo, el enfoque cambia a poder requerir un alto nivel de certidumbre para poder seguir, para el intervalo de seguimiento, porque si no se ven los bebés con frecuencia, entonces hay el riesgo de que sea mortinato. Cuando usted después piensa acerca de las consultas de vigilancia que hay que decidir cuando se ve al paciente, una es el estado fetal en el momento. ¿Será que el bebé está comprometido ahora o no? Y también se necesita decir, bueno, ¿qué tan rápido yo espero que el bebé se deteriore? Porque eso es lo que va a determinar si usted va a ver al bebé en una semana, en 2 semanas, todos los días.
Y la otra cosa que se va a decir es que si se requiere iniciar el parto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso requiere una comprensión de qué les dicen las muertes fetales. Una cosa que es muy confusa es de hecho las recomendaciones de la sociedad, porque aunque la restricción del crecimiento es lo mismo en todo el mundo, las diferentes sociedades hacen diferentes recomendaciones acerca de lo que deben ser las pruebas. Y yo acabo de escribir un editorial acerca de esto que va a salir publicado en enero. Y es algo que confunde a los médicos. Por tanto, cuando vemos las diferentes recomendaciones de las sociedades, vemos que el monitoreo de la frecuencia fecal y el Doppler de la arteria umbilical es algo que se recomienda de manera uniforme. Vemos que hay diferencias sobre si el Doppler del ductus venoso de la arteria cerebral media son recomendadas. Estos se recomiendan en las guías FIGO, que van a salir ahora, donde se describe cuándo se requieren esos Dopplers y sobre si utiliza el CTG computarizado o el perfil biofísico. Todo depende si usted es británico, canadiense o americano. Así que claramente hay variaciones en las recomendaciones. Pero todas las pruebas tienen una ventaja y tienen una desventaja y es muy importante comprender esto. Vemos que las pruebas de los tres o el cardiotocograma es el análisis visual de la frecuencia cardíaca fetal y se enfoca en tres parámetros grandes, que es la línea base, la reactividad y la variabilidad. Es la prueba más sensible a la hipoxemia fetal, pero el problema es que estas variables solo se tornan útiles a medida que avanza la edad gestacional, así que entre 24 y 28 semanas, si usted establece su umbral para reactividad en 10 latidos por 10 segundos y tiene un 80%, pero si decimos, bueno, estamos tomando este umbral que es más, utiliza más a término, solo 50%, eso es solamente de las 28 semanas en adelante, que el 80% de los bebés normales tienen una reactividad de la frecuencia cardíaca. Una prueba de frecuencia cardíaca reactiva excluye la hipoxemia. Tenemos como 6 entre 1000 tasas de falsos negativos para hipoxia crónica y la tasa de mortinatos en la semana posterior sería de 2 por 1000. Eso quiere decir que una prueba de frecuencia cardíaca reactiva es algo que da mucha seguridad, pero no tiene la capacidad de predecir lo que va a pasar en la próxima semana. Y una prueba no reactiva no es muy precisa para hipoxemia. Hay algunas variables en la frecuencia cardíaca que requieren iniciar el parto y bueno, estos son las deceleraciones repetitivas, bradicardia y un trazado sinusoidal. Y a no ser que quitemos lo que genera esto, pero la restricción del crecimiento es muy claro cuál es el motivo para estas pruebas. Cuando solo tenemos un monitoreo de prueba de no estrés y no tenemos ninguna otra prueba que nos diga, que nos dé un estimado inicial del estado fetal, entonces el problema va a ser que en una prueba no reactiva usted va a necesitar una segunda prueba, así que lo puede utilizar como de una manera única. Y si el segundo retest no le da una buena idea acerca de la tasa de deterioro, se tiene que decir de manera empírica, bueno, yo quiero seguir un bebé a término por lo menos 2 veces por semana y pretérmino de pronto una vez a la semana, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Como una prueba única solamente es útil cuando es altamente anormal para el parto o cuando es algo que deba dar certeza, pero la prueba no reactiva no ayuda para nada. Ahora el Doppler de arteria umbilical, yo ya hablé acerca de cómo se relaciona con lo que es la malperfusión de la placenta. Lo que nosotros sabemos es que cuando el Doppler de arteria es normal, el deterioro adicional se determina por la arteria cerebral media. Por tanto, eso es lo que hay que evaluar cuando es una restricción de crecimiento a término. Generalmente, si el índice es elevado, la mayoría de las personas se recomienda que el nacimiento se dé a las 36 o 37 semanas.
Estas formas de ondas son útiles en restricción del crecimiento de inicio temprano porque les dicen exactamente cómo la deterioro acelerado cuando tenemos una velocidad diastólica ausente. La próxima normalidad en la vigilancia está aproximadamente a los 5 días y aquí es como a los 2 días. Eso quiere decir que estos bebés, si usted quiere hacer un monitoreo adicional, se les debe hacer un Doppler por lo menos 2 veces por semana y probablemente deben tener monitoreo de frecuencia cardíaca por lo menos tan frecuente como sea posible. Y si están ingresados en el hospital debe ser diario. Y en estos bebés deben ser monitoreados 3 veces por semana y generalmente y si están ingresados tienen que ser 2 veces al día. El monitoreo de frecuencia cardíaca, el umbral para el parto están básicamente asociados con la tasa de mortinatos. Si vemos una velocidad diastólica ausente, tiene una tasa de mortinatos de aproximadamente 6%. Y eso básicamente nos lleva a la balanza hacia el parto a las 32, 34 semanas. Esto tiene una tasa de mortinatos que es aproximadamente el doble de alto y aquí en este momento el parto tiene que ser más temprano. Esto es como la frecuencia de monitoreo vigilancia que recomendamos ahora en el estudio Travel, que yo voy a hablar en un minuto. Ellos tratan de evaluar cuál es la tasa de un monitoreo de frecuencia cardíaca normal y será que lo ayuda un CTG computarizado. En aquellos bebés que tienen una velocidad reversada y diastólico, la tasa de frecuencia cardíaca es de 5% al día, pero no se ve predecido por el CCTG o por el monitoreo de frecuencia cardíaca. Por eso se necesita hacer con mayor frecuencia. Si usted hace un Doppler 3 veces por semana, esto debe hacerse 2 veces al día, el CTG. Eso es la combinación de las dos y lo que es más el restringimiento tardío, cuando usted es más propenso que usted ve estas anormalidades, que la arteria cerebral dice, bueno, ya les mencioné la arteria cerebral media y el CPR se torna normal cuando el ASM está baja o cuando el umbilical está un poquito alta y son sensibles, estos parámetros son sensibles a una caída en la oxigenación. Se encuentra en aproximadamente el 20% de restricción de crecimiento tardío cuando la arteria umbilical está normal. Y si usted no inicia el parto dentro de este contexto, si el nacimiento no se da, la tasa de mortinatos va a ser hasta del 8%. Y el intervalo al mortinato una vez que se ha visto en el embarazo es de 5 días. Es decir, que cuando usted ve esto y usted no está listo para el nacimiento, hay que verlos por lo menos 2 veces por semana con monitoreo de frecuencia cardíaca cuando están bajas y iniciar el parto si se ven otras anormalidades en el monitoreo. Bueno, cuando hablamos del Doppler del ductus venoso, generalmente, como les dije antes, esto es algo que se ve más que todo cuando es el restricción de inicio temprano. Los criterios para el parto se establecen en el ensayo Truffle y esto lo voy a explicar en un minuto. Y el problema es que una vez tenemos la velocidad reversa y diastólica en el ducto, el riesgo de mortinato se incrementa. Por tanto, esto es la última normalidad del Doppler que se puede tolerar en una edad gestacional muy temprana. Pero cuando hablamos acerca del puntaje del perfil biofísico, el puntaje del perfil biofísico utiliza 5 variables que todas están relacionadas con la oxigenación. Pero tal como les mencioné, el monitoreo de frecuencia cardíaca está más sensible, pero generalmente no da certeza y las otras variables se tornan pruebas secundarias que verifican que hay una oxigenación fetal normal. El puntaje biofísico moderado utiliza simplemente la frecuencia en el bolsillo del líquido amniótico y si ambos son normales, el valor predictivo negativo para mortinatos una semana es idéntico. Por tanto, si el biofísico normal o el modificado son normales, la tasa de muerte fetal en la próxima semana es de 0.8 por 1000.
nuevamente no predice el deterioro futuro, pero es la más sensible y la prueba más específica para una oxigenación fetal normal y de pH en el momento de la prueba. Y HP. Y bueno, aquí vemos las mortalidades prenatales que se ve con un STIA normal o normal. Por tanto, además de los parámetros de frecuencia cardíaca severamente anormal, algo que requiere iniciar el parto cuando se ve esto, pero también requiere modalidades de vigilancia adicional para ver qué tanto se maneja el seguimiento del bebé. Entonces, ahora quiero ir rápidamente al CTG computarizado, que la verdad es muy difícil de hacer en los Estados Unidos, ya no está disponible. Yo antes lo usaba. Lo que esto hace es que utiliza las variabilidades de la frecuencia cardíaca básica, los parámetros que les mencioné con anterioridad, pero también se relaciona con las desalinizaciones y específicamente mira las variables de la frecuencia cardíaca durante la actividad fetal. De hecho, es una prueba de combinación que utiliza la actividad fetal, que es uno de las variables biofísicas más importantes asociadas a la oxigenación y a la frecuencia cardíaca fetal. La reactividad, que es lo más sensible a la hipoxemia. La ventaja del CCTG es que hace un análisis visual de la ecuación. Por tanto, la interobservabilidad para interpretar la frecuencia, los parámetros de frecuencia cardíaca básicamente se quita porque el computador lo hace y tiene una alta sensibilidad para lo que es una HP anormal, y los criterios para el nacimiento han sido formulados para una variación a corto plazo anormal basado en estos puntos de corte de 26, 29 y 32 semanas en adelante. Pero el problema es que incluso el CCTG, dado que es un parámetro biofísico, no predice la tasa de la progresión. Por eso es que cuando usted ingresa a alguien y le hace monitoreo de frecuencia cardíaca y el Doppler de la arteria umbilical está muy mal, hay que hacer un monitoreo de la frecuencia 2 o 3 veces al día. El resumen básico de los parámetros básicamente es que solamente son los parámetros de Doppler los que predicen la progresión. Los parámetros biofísicos, incluidos la frecuencia cardíaca y el CCTG, los más precisos para poder predecir el HP, y es solamente la combinación de los dos lo que les puede dar una estrategia de vigilancia que cubra todas las posibilidades de restricción de crecimiento intrauterino de inicio temprano y tardío. A medida que estas variables se tornan anormales, el pH baja. Y esto es algo que va a salir en mi editorial, que cuando vemos que pruebas son las más precisas para poder predecir el pH a lo largo de la edad gestacional, es de hecho un biofísico menor de 6 seguidos por el ducto venoso, el CCFG, y se pueden comparar. Lo que esto quiere decir es que un biofísico anormal requiere el nacimiento y otra cosa, y esto ya lo mencioné en este artículo, donde hablábamos acerca de la aceleración del deterioro con anormalidades progresivas, y aquí es cuando proviene lo de la frecuencia de la vigilancia. Cuando tenemos un Doppler de arteria umbilical elevado, hacemos los Dopplers cada 2 semanas. Cuando vemos que hay velocidades ausentes o diastólicas, repetimos los Dopplers por lo menos 2 veces por semana. Lo mismo para el antagonismo del cerebro, brain sparing, esto es por lo menos 3 veces por semana. Y los criterios para el parto ya los voy a mencionar. Ahora, el ensayo Truffle básicamente es un ensayo aleatorizado que evalúa cuándo se debe iniciar el parto de una restricción del crecimiento de inicio temprano, y hay 2 grupos principales. Uno fue monitoreo con el CCTG y el otro fue CCTG y Doppler de ducto venoso. Básicamente esto es un monitoreo combinado versus aislado. Los criterios para el parto en el brazo del CCTG son estos,
Y luego los criterios del Doppler fueron de cambios en los ductos venosos tardíos o tempranos, pero había una red de seguridad basado en las variables de la frecuencia cardíaca porque se fueron monitoreados con dos modalidades. Este grupo recibió Doppler y CCTG versus, mientras que este otro brazo solamente tuvo Doppler de arteria umbilical y CCTG. Y ellos recomendaron el parto después de 30 semanas para reverso y después de 32 semanas para ausente, para velocidad ausente y diastólica. Básicamente lo que este ensayo muestra es que la estrategia de vigilancia para esperar para cambios en el Doppler tardío en el ducto venoso produjo en general los mejores resultados a los 2 años, pero la verdad hay variables muy importantes. Uno es que si vemos esta línea, vemos los criterios de aleatorización. En el brazo del CCTG, el 50%, el parto fue con variaciones cortas. En el brazo del Doppler, 34% tuvieron el parto por ducto venoso normal y solamente el 10% para un ducto reverso. Esto quiere decir que si solamente utilizamos el monitoreo del ducto venoso, se van a perder las otras indicaciones para el parto y de hecho en este grupo el 20% el parto fuera por variabilidad normal de la frecuencia cardíaca y otro por desaceleración de la frecuencia cardíaca. Si vemos todas las indicaciones para el parto, el tener una desaceleración de la frecuencia cardíaca fue la más importante. Básicamente lo que el estudio nos muestra son dos cosas importantes. Cuando tenemos una restricción del crecimiento de inicio temprano, es mejor esperar para que haya un deterioro fetal significativo en vez de un parto temprano. Pero pues, se requiere criterios de rescate para que solamente no se puede utilizar solo una modalidad. Si está haciendo el Doppler del ductus venoso, no necesita un CCTG. Si tiene el monitoreo de frecuencia cardíaca tradicional, va a captar todas las indicaciones para el parto de todas maneras. Pero si hacemos los puntajes del perfil biofísico, eso les va a dar la misma red de seguridad porque la tasa de un biofísico anormal es algo que va a activar el parto en aquellos bebés que tienen menos hallazgos de Doppler anormal a aproximadamente 20% y esto es comparable a estos 20%. Lo que yo quiero decir es que si no tenemos un CCTG y queremos tener el mismo tipo de precisión para la predicción, haga el monitoreo de frecuencia cardíaca tradicional y un biofísico, el cual les va a dar la misma probabilidad de indicios para el parto. Ahora para ver fácilmente la recesión del crecimiento y sí que se evalúa en el ensayo Digitat y básicamente lo que este ensayo nos muestra es que cuando usted induce cuando usted induce el embarazo antes de las 38 semanas, los bebés van a requerir el ser ingresados a la UCI. Pero lo que esto quiere decir que hasta las 38 semanas probablemente se requiere unos criterios para el parto muy definitivos y en este momento el ensayo de TRUFFLE 2 está tratando de hacer esto. Yo sé que eso fue muchísima información, por eso pedí que se les grabaran para que ustedes lo pudieran escuchar con tiempo. Todas las estrategias de vigilancia o monitoreo tienen ventajas y desventajas. Si usted solamente utiliza el Doppler de arteria umbilical y la frecuencia cardíaca, el problema va a ser que el monitoreo de frecuencia cardíaca frecuentemente es no reactivo y sin ningún otro tipo de parámetros de advertencia para la tasa de progresión. En el IUGR tardío, de manera específica, se va a tener que tener una frecuencia de monitoreo empírico. Lo que esto quiere decir es que se va a decir, bueno, todos los IUGRs de inicio tardío voy a tener por lo menos 2 veces por las semanas porque no tengo ninguna otra manera de saber quién necesita 2 veces por semana. La tasa de mortinatos con esta estrategia es de aproximadamente el 3% en el ensayo GRIP. Si añadimos el Doppler de arteria cerebral media, el beneficio inicial se convierte en restricción de crecimiento tardío porque les permite decir, bueno,
cuando esto es normal y el CPR es normal, de pronto hagamos un monitoreo de frecuencia cardíaca semanal, pero si esto se torna normal, entonces hagámoslo 2 veces por semana. Así que la arteria cerebral media ayuda a monitorear la frecuencia del monitoreo cuando es la restricción de crecimiento de inicio tardío. Cuando usted mide el ductus el Doppler de ductus venoso, el beneficio principal es una restricción de crecimiento temprano porque usted puede incrementar la frecuencia de monitoreo cuando el ductus tiene un índice elevado, pero esta estrategia está asociada con una tasa de mortinatos del 4%. Cuando tenemos el CCTG en vez del NST, usted es más preciso en su evaluación de la frecuencia cardíaca. Y el beneficio principal es que se puede establecer la restricción de crecimiento de inicio temprano porque el 20% de los partos van a suceder. Alguien desmutió su micrófono. Y cuando añadimos el biofísico con el umbilical, se tiene la validación más precisa para uno NST no reactivo. La manera como yo pienso acerca de los criterios para el parto, y sé que esto es mucha información, pero es bastante sencillo. Entre 26 semanas a 40 semanas se requiere un manejo activo, porque antes de las 26 semanas la mayoría de los bebés con restricción del crecimiento no sobreviven. Hay criterios para parto definitivos que requieren una inducción del parto independientemente de la edad gestacional. Y es básicamente cuando la madre se enferma, si la frecuencia cardíaca es anormal, si la variación a corto plazo es muy anormal y el biofísico es menor de 4. Si utilizamos el monitoreo de frecuencia cardíaca normal, tradicional o el biofísico, cuando vemos estas cosas hay que iniciar el parto. Estos son criterios de parto absolutos. Después tenemos criterios relativos que dependen mucho en la edad gestacional. Y el principio básico es que entre más temprano sea el embarazo, más anormalidades va a aceptar porque le da tiempo, y entre más avanza el embarazo, mejores son los desenlaces a nivel de desarrollo y supervivencia, por lo menos hasta las 30 semanas. Y estos son los criterios para el parto que cambian con la edad gestacional. Y después, lo tercero es que cuando tenemos anormalidades que no requieren aún que se inicie el parto, esto requiere incrementar la frecuencia de monitoreo o vigilancia. Así que a lo largo de la edad gestacional, si vemos oligoamnios, habría que ver al paciente con mayor frecuencia, porque seguramente pueden tener anormalidades en la frecuencia cardíaca. Un PI del ductus venoso, anormalidades en la arteria umbilical y en la arteria cerebral y un trazado de la frecuencia cardíaca no reactiva requiere mayor vigilancia hasta las 38 semanas, porque después de las 38 semanas es muy difícil ser preciso con el monitoreo y por tanto este es más seguro el inicio del parto. Tengo una herramienta para el manejo en línea en la fundación de medicina fetal para el monitoreo, que básicamente incluye todas estas variables dependiendo en lo que se utilice, y se utiliza esta herramienta para ayudarlo con el monitoreo, con los criterios de monitoreo para con sus embarazos. Con SGA, bueno, esto es el fin de mi charla y con gusto puedo responder preguntas. Ahmed, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad fue muy buena idea grabarla para que podamos... Yeah. There are a couple of questions. So first I would like to start while people leave the shyness behind. I'm going to tell them to ask questions and to put them on the Q&A section here. Para todos los que quieran hacer preguntas, pueden escribirlas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla y yo se las transmitiré al doctor Bashar.
I'm going to start with a clinical scenario. If you have like Si usted tiene una paciente de 35 semanas con una restricción de crecimiento de inicio tardío y usted está monitoreando y lo único que se torna positivo en el Doppler es la arteria cerebral media. Si yo lo entendí bien, usted debería empezar a hacer CCTGs 2 veces a la semana. Pero, ¿cuánto tiempo puedo continuar de esta manera? ¿Será que yo espero hasta las 37, 38 semanas si el CCTG es normal? Bueno, las recomendaciones generalmente son de que se puede, que el parto se puede iniciar a las 36, 37 semanas si el umbilical se torna anormal. La mayoría de las sociedades profesionales están de acuerdo, no de acuerdo con la arteria cerebral media, pero generalmente nosotros iniciamos el parto a las 37 semanas y el motivo es porque la tasa de mortinato se eleva. Pero eso no se ve, esto no está recomendado por las sociedades profesionales porque no hay ensayo aleatorizado. Yo pienso que lo importante es esto. Lo que sucede con frecuencia es que si tenemos un bebé de 35 semanas y la arteria cerebral media es anormal, hacen monitoreo de frecuencia cardíaca 2 veces a la semana con fluido amniótico, con Doppler de arteria umbilical. Las cosas que seguramente se van a volver a normal cuando el bebé se ve comprometido es que la frecuencia cardíaca fetal se torna no reactiva y por tanto tiene que hacer un biofísico completo o que el fluido amniótico, el líquido amniótico cae. Si tenemos antagonismo del cerebro y ahora tenemos una NST no reactiva para de 36 semanas en adelante, pues hay que inducir el parto de esos bebés porque es imposible ser muy preciso con qué frecuencia se deben ver. ¿Será que se deben ingresar al hospital? ¿Se debe hacer un monitoreo prolongado? La otra cosa que también importa es qué tan disponible está su paciente para monitoreo. Por ejemplo, para nuestro centro, algunas personas vienen de lejos. Entonces, a veces lo que yo hago es que yo no estoy seguro, simplemente los ingreso y los pongo en un monitoreo prolongado para estar seguro de que el bebé está bien. Y a veces hay que poner a los pacientes, hay que ingresarlos en el hospital. Y si eso se torna difícil con el monitoreo, eso de pronto puede ser una consideración también. Yo no sé si eso responde a tu pregunta, pero la cosa es que con una restricción de crecimiento a término, yo no tolero mucho, pero 37 semanas para brain sparing sería mi recomendación. Incluso si es el único parámetro que esté equivocado. ¿Tienen algunos estudios? ¿Hay algunos estudios sobre la influencia que puede tener en los movimientos respiratorios, en los respiratorios movimientos en la arteria cerebral? Bueno, sí, la ASM es un vaso fastidioso porque es muy sensible a cambios en el comportamiento fetal. Pero el parámetro que se ve más afectado es la velocidad sistólica pico. El PI es más resistente. Hay varias cosas con las que hay que tener cuidado con la arteria cerebral media. Es que si la cabeza está baja en la pelvis y usted está presionando, eso puede cambiar la forma de la onda. Si el paciente acaba de fumar, puede cambiar la forma de la onda. Y si el bebé está activo, no debería, el bebé necesita tener un periodo de reposo. Ahora, por suerte, la mayoría de los bebés a término están menos activos. Se vuelve posible el poder tener una forma de onda confiable. Pero, por ejemplo, cuando alguien hace un escaneo, yo siempre pregunto, ¿el bebé estaba activo? ¿Fue fácil obtener el vaso? ¿Ella fuma?
cualquier tipo de cigarrillos o hierba, por ejemplo. Bueno, entran muchas cosas. Esas cosas pueden afectar la teoría cerebral media. Eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Por qué cree que el protocolo europeo excluyó la arteria cerebral media como parámetro para monitorear? Bueno, yo creo que en Europa hay una diferencia entre los grupos de Edward y Francesco Figueras y el resto. Y yo pienso que el argumento inicial es dado que no hay ensayos aleatorizados después de 34 semanas para el uso de la Doppler de la arteria cerebral media. Los franceses dicen, pero úselo, pero no le dicen cómo usarlo. Y generalmente podemos ver, generalmente no hay que buena guía acerca de cuándo inducir el parto, y eso es un buen argumento. Yo personalmente no lo entiendo, porque para mí es sencillo. Si, por ejemplo, el problema con la restricción de crecimiento a término es que hay que utilizar tanta información como tenga, porque esos bebés son muy sutiles cuando se deterioran. Yo no comprendo lo malo de hacer umbilical, arteria cerebral media, fluido amniótico, biofísico y NST, porque si todos son normales, no tengo que preocuparme de que el bebé vaya a morir en la próxima semana. Seguramente el bebé va a estar bien. Pero si después veo el bebé y se cayó el líquido, entonces, bueno, eso requiere una evaluación. Ahora la arteria cerebral está normal. Yo pienso que la gente se enfoca mucho en los criterios para el parto, pero de hecho los intervalos de monitoreo es tan importante, porque si usted no monitorea con frecuencia, eso determina la tasa de mortinatos. Por tanto, yo no sé por qué, no sé. Siempre es frustrante. Yo participé en las guías de Israel y las de Figo, y siempre es frustrante porque muchas de estas discusiones son opiniones. Es mi opinión también, pero bueno. No puedo explicarte el por qué. ¿Cómo tamizan la restricción de crecimiento tardía? Porque muchos protocolos en el mundo excluyen el scan rutinario del tercer trimestre. Entonces, ¿cómo se evalúa? Bueno, básicamente nosotros hacemos evaluación del tercer trimestre a las 36 semanas. Nosotros tenemos la ventaja, nosotros tenemos muchos pacientes que ya hemos visto en el primer trimestre para evaluación por preeclampsia, así que parte de ellos son un grupo de mayor riesgo, es como los que tienen un bajo PAPA, pero generalmente nosotros evaluamos a las 36 semanas, hacemos un peso fetal estimado, vemos los Doppler de arteria uterina y eso es algo que nosotros ofrecemos generalmente para pacientes que tienen algún otro tipo de factor de riesgo obstétrico, como hipertensión crónica, como edad materna avanzada por encima de 35. No, un tamizaje del primer trimestre no terriblemente anormal, pero ciertas anormalidades en los bioquímicos, personas que fuman y aquellos que provienen de un estado socioeconómico pobre, porque en el centro de Baltimore la población está en mayor riesgo. A los pacientes que se ven en esas clínicas obstétricas, nosotros los tamizamos en el tercer trimestre a todos. Yo pienso que algo que siempre es muy importante es cómo usted instituye su tamizaje, su evaluación depende mucho de su población. Si usted opera en un entorno que es de alto riesgo, de población de alto riesgo, su número de casos anormales va a ser más alto. Si yo viviera en Hamburgo, Alemania, yo no hiciera tamizaje de tercer trimestre porque las personas son saludables. Aquí no se puede hacer eso porque pasaría por alto muchos bebés enfermos. Claro. También nosotros también hacemos examen en el tercer trimestre de manera rutinaria. Hay muchas preguntas por parte de la audiencia acerca del rol del
de la aórtica, bueno, yo no creo que tenga ningún rol en el monitoreo. Tiene que ver con la fisiología. Pero cuando estamos hablando acerca del manejo, nosotros no lo utilizamos para eso. Okay. There is another question. Hay una pregunta, otra pregunta. Si yo tengo un paciente con restricción del crecimiento que tiene una arteria cerebral media anormal, pero el CPR es normal, ¿cuándo el parto sería a las 38 semanas? I think we could go on and Bueno, yo pienso que podríamos seguir todo el día haciendo preguntas. Son las 7 de la mañana. Ahora se despertaron los americanos. Ahora sí están despiertos. already drinking Coke. Pero usted ya está tomando, usted está tomando Coca-Cola, ¿no? Ya está muy americano. Did wake up very early today, and thank you for that. Yeah, you're very welcome. So one last question, just to let you go. How do you induce? Usted induce con oxitocina un feto que ya está comprometido con restricción del crecimiento tardío. ¿Cómo monitorearía esa inducción? Y termina teniendo una cesárea, ¿en qué porcentaje de los casos? Bueno, yo creo que ya sea que se induzca, bueno, ya sea que se utiliza citoteco o citoxina, depende del volumen del líquido amniótico al inicio. Y cuál es el motivo para la inducción. Por tanto, si tenemos a alguien que tiene un trazado de frecuencia cardíaca normal, claro que no es induce si tenemos un biofísico anormal. Por ejemplo, si es anormal, esa acidemia, se recibe una cesárea. Pero si alguien dice, bueno, el líquido amniótico está en 7 y no es reactivo, entonces yo examinaría al paciente y ver cuál es el cuello y ver cómo está, pero yo preferiría utilizar un balón y oxitocina en vez de Cytotec. Y bueno, la tasa de cesáreas puede ser como del 30%, no es más alta. Es como, yo pienso que cuando a usted le preocupa qué va a ser la frecuencia cardíaca, yo pienso que otra cosa que se puede hacer simplemente hacer una provocación de oxitocina y ver cómo reacciona el bebé a las contracciones. Y si está bien, se continúa con oxitocina. Si hacemos una inducción con oxitocina, hay que estar consciente que es una dosis baja sobre un largo periodo de tiempo. Usted no puede incrementarla, usted tiene que esperar hasta 3-4 centímetros la ruptura y dar una dosis más alta. Yo intentaría con el parto vaginal a no ser que haya evidencia de compromiso significativo antes del parto. ¿Usted toma en cuenta el peso fetal para poder decidir el tipo de parto, por ejemplo, 1.500 gramos o no? No. Generalmente entre más pequeños o más fácil salen. Yo no tomo en cuenta el peso. La otra cosa que es importante es que si usted trabaja en un centro donde usted recibe muchos de estos casos de restricción del crecimiento, siempre vale la pena hablar con sus neonatólogos que prefieren y es bueno tener protocolos locales. De hecho, yo pienso que eso es lo mejor. Simplemente para darles un ejemplo muy rápido. Los criterios de parto para velocidad diastólica ausente están basados en tasa promedio de mortinatos basado con mortalidad neonatal. Yo sé que Carlos Marcel a las 28 semanas hace partos para velocidad diastólica, pero es porque sus desenlaces neonatales son mucho mejores y que ellos pueden esperar a que el bebé esté un poco más comprometido. Así que muchas de estas cosas dependen mucho de a nivel local. Muchísimas gracias. Invite people to this event, and you're invited too. Okay, cool. On the 15th of December. It's a nice one. It's a concert. Nothing academic also.
Thank you very much for joining Thank you. us Thanks today. for having me. Have a good day, everybody. Bye-bye. Thank you. Y a todos los invitamos a el próximo 15 de diciembre, 7 de la noche, al concierto de la Filarmónica de Medellín que organizó José Vélez para cerrar este año de una manera un poco menos académica. Muchas gracias a todos por estar hoy y bueno, feliz día en todos sus trabajos. Mil gracias.